Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido. Se mueve la noria. Va girando. Y después de esta pequeña introducción suena la canción. El guitarreo de Burning. Pues casi hemos cogido esta canción de Burning que habla de Madrid a modo de sintonía para dedicar los próximos minutos a conversar con Jesús Ordovás en torno a su libro La movida madrileña y otras movidas. Jesús, gracias por compartir este ratito y encantado de saludarte. Encantado, mucho gusto de estar en tu programa. La canción esta de Burning es de lo primero, la primera grabación. Tú haces mención precisamente a Burning. Yo no sé si será mucho decir, Jesús, que con ellos y con otra gente empezó lo que luego se dio a conocer como la movida madrileña, o es mucho asegurar o mucho concretar. Es cierto, ellos fueron los primeros en el año 1975 que empezaron a actuar en las salas de Madrid como grupo influido por el glam rock, por los New York Dolls y por los Rolling Stones también, y a ellos fueron a verle los que empezaban a formar grupos. Por ejemplo, iban Caca de Luz, Iván Alaska, Carlos Berlanga, Nacho Canut, todos los que formarían Caca de Luz y los que formarían luego otras bandas y otros grupos también, como Gabinete Caligari, que eran súper fans de los Burning, y ellos fueron los primeros en grabar, los primeros en ser unas estrellas de una película, de la película que hace una chica como tú en un sitio como este. En esa película ya estaba Almodóvar allí gritando en el patio de butacas con Carmen Maura, y de esa película aprendió Pedro Almodóvar, porque al año siguiente empezaría Pedro Almodóvar a rodar Pepe y Lucibón y otra chica en el montón. Y los Burning vivían justo debajo de mi casa, o sea, yo me enteré que existían porque no me dejaban dormir. Justo, yo vivía en el primero y justo debajo de mí estaba el pub Manivela. Ajá. Y en ese pub se reunían a tocar, se lo había dejado un cura porque era un local de una iglesia, y entonces allí empezaban a hacer sus primeras canciones. Así de casualidad fue la cosa, y yo empecé a hablar de ellos, les invité a la radio. Ajá. Y fueron el grupo fundamental, el que influyó a muchísimos de los grupos que empezaron en los primeros años 80, y de hecho ellos fueron, el manager de los Burning fue el que abrió el Pentagrama en el año 1976, que fue el primer bar musical que hubo en Malasaña. Fíjate tú lo que son las cosas, como decía Jesús, estas coincidencias vitales, ese primer contacto vecinal, llamémoslo así, con Burning, y después acaba convirtiéndose en Burning uno de los grupos de referencia, y Jesús Ordovás, sin duda, uno de los periodistas, de los locutores, impulsor, creador, descubridor de tanto talento. En el libro, de esos 108 capítulos que tú dedicas para hablar de distintos personajes, de distintos momentos, hace referencia también al concierto homenaje a Canito, el batería del grupo TOS que falleció en el accidente. Aquel concierto también se puede decir que fue un punto de arranque, esa confluencia astral, esa coincidencia de gentes allí que salieron al escenario, y a partir de ahí se vieron todos un poco más artistas. Efectivamente, nunca antes se habían reunido tantos grupos juntos en un acto además tan emotivo como fue el homenaje a un amigo suyo, el batería del grupo TOS, que acababa de fallecer en un accidente de circulación, y allí se reunieron muchos de los grupos que estaban empezando a grabar y algunos de los que se acababan de formar. Por ejemplo, fue la primera actuación de Alaska y los Pegamoides con Ana Curra,
y fue la actuación también de los grupos que como Nacha Pop, Los Trastos, Mermelada, Paraíso, que estaban en esos momentos sacando sus primeros discos. Así que allí nos reunimos todos, los periodistas, los fans, los grupos. Se puede decir que fue una confluencia astral, como tú muy bien has dicho, porque se considera el acto fundacional de lo que luego ya se empezó a llamar la movida, porque antes de la movida se utilizaba el término de nueva ola para referirse el término inglés New Wave a los grupos que estaban en esa línea de influidos por el punk y por los grupos de pub de londinenses, ¿no? Pero la movida ya empezaba a englobar muchas más cosas, porque empezaban ya a hacerse exposiciones, había fotógrafos que como Miguel Trillo o Ukalele, que ya estaban publicando en revistas. Ya se estaban haciendo también fanzines. En el Rastro ya había un ambiente con Alberto García Lís y otra gente que estaban compuestos en el Rastro. Es decir, que todo eso ya era mucho más que solo música. Precisamente hablando de los prolegómenos, de lo que hubo antes de lo que se entiende por la movida, pensaba yo, y haces referencia tú, a Ramoncín. Escuchad mi nombre. Llevaré a mi casa y os meteré en una lata, porque yo soy el rey del pollo frito, sí. Cuentas en el libro que tú le recomiendas a Ramón que contacte con el programa Bailando en las Calles para que le den cobertura, y de hecho esto que estamos escuchando es una grabación original de 1977, es decir que en este momento, Jesús, tú también tenías el olfato para detectar que estos artistas antes de voy a llamar de la premovida, pero que al final, como tú apuntabas antes, quien más quien menos ha ido bebiendo, ¿no?, de todas estas fuentes que iban surgiendo. Hablábamos antes de Burning y hablamos ahora de Ramoncín. Sí, yo estaba un día haciendo mi programa de radio en Onda 2, que empecé en el año 1975 poniendo a los Burning y poniendo a grupos ingleses, americanos, y entonces un día viene un chaval que me dice: hola, soy Ramoncín, tengo aquí unas letras que quiero que leas y quiero que vengas a verme a Vallecas. Y digo, pues nada, muy bien, tío, pues nada, el próximo concierto que hagas, la próxima actuación voy a Vallecas. Fui a Vallecas a verle con su grupo VC y me di cuenta que el grupo era potentísimo, que el tío tenía mucha fuerza, y entonces empecé a hablar de él en la revista Disco Express. Se hizo súper famoso porque era el primer tipo que tenía una imagen punk con esa fuerza y con esa labia que tiene además de hablar, así que se fue ganando a la gente, se nos fue ganando a todos, fue ganando a Umbral también, que empezó a hablar de él en el país. Y entonces en Radio Nacional mi compañero y amigo Juan Pablo Silvestre me dijo: oye, tráeme a esa gente que conoces tú que están partiendo la pana por ahí por Madrid. Y entonces le llevé a Burning y a Ramoncín y grabaron sendas sesiones allí en un estudio de puta madre que hay en Radio Nacional, el Estudio 1, donde graban las orquestas, ni más ni menos, y se hicieron estas primeras grabaciones y bueno, fue un momento histórico también. Y bueno, cuando actuó Ramoncín en la sala de Madrid, que era la sala donde actuaban todos los grupos antes de que se abriera Rocola, fueron Caca de Luz a ver a Ramoncín y allí dijeron: vamos a ponernos el nombre de Caca de Luz, justo en la actuación de Ramoncín. Así que en la actuación de Ramoncín es donde nació el nombre de Caca de Luz. La movida madrileña y otras movidas, con gentes venidas de muchos lugares, luego iremos picoteando con algunos y hablando de algunos de ellos. Era un Madrid absorbente, era un Madrid centro del universo, donde podíamos encontrar, por ejemplo, donde podíamos escuchar...
Canción dulce, esta de Ruby y los Casinos, con la historia de que tenía un novio que tocaba en un conjunto beat, que su novio tenía mucho que ver con esto de la música también, Jesús? Sí, bueno, ya sabes que en esos días había una dictadura sanguinaria en Argentina y entonces muchos de los músicos y artistas que sabían que iban a acabar en la cárcel los iban a tirar desde un avión al mar, porque allí a todo el que pensara un poco se lo cargaban. Decidieron venir a Madrid e instalarse en Madrid. Entonces vinieron muchos argentinos. El primero de ellos fue Morris. Luego llegaron Tequila. Luego llegó los que formarían el grupo Sisi con Joe Borsani. Y también llegó el productor Javier Álvarez, que se puso a producir grupos en la CBS, produjo a Mecano, a Sisi, a Los Trastos y a muchos otros grupos. Y también vino Ruby, que era la mujer de Joe Borsani. Y entonces todos ellos empezaron a formar grupos. Ariel y Alejo formaron Tequila, Morris sacó varios discos muy buenos, Sisi también se formaron y CBS les editó un primer disco que tuvo también cierta relevancia. Y bueno, el ambiente era propicio para que ellos también vino Sergio Makarov, por cierto. Hombre, el gran Sergio Makarov, que luego recaló en Barcelona durante mucho tiempo. Exacto, que sacó un disco precioso, muy bueno, un disco estupendo, y luego se fue a Barcelona. O sea que hubo mucha gente que vino de Argentina y fueron gente que se movía mucho, al igual que Alaska vino de México también, de México DF cuando tenía 13 años. Decíamos que son 108 capítulos de La movida madrileña y otras movidas de Jesús Ordovás, muy entretenido, con mucha imagen, con capítulos donde además le dedicas poco más de una hoja, 2 hojas como mucho, es decir, que está muy surtido y a uno le permite, si lo has vivido de alguna manera, como el que les habla, te sirve para refrescar cosas, aunque sea en la distancia, a los 600 y pico de kilómetros que hay desde Madrid a Barcelona, donde nos encontramos, y el que generacionalmente no lo ha vivido le sirve para tener una visión muy amplia, muy completa, muy panorámica de lo que significó la movida madrileña, que esa coincidencia del triunfo de los socialistas, el alcalde tierno, ¿todo eso sumaba o fue una coincidencia simplemente de calendario y nada más? Esto fue también, como tú has dicho antes, una coincidencia astral. Aquí todo va de coincidencias astrales, porque justo cuando se acaba la dictadura, entonces, bueno, primero sale un alcalde de la UCD que organiza el primer concurso de rock. No fueron los socialistas, sino un alcalde de UCD, de lo que luego sería un poco el PP, y organizan el primer concurso de rock, y ahí se dan a conocer los Zombies, Caca de Luz, el Gran Wyoming, y eso anima muchísimo el ambiente, ¿no? Pero ya cuando después se producen las siguientes elecciones, sale Tierno Galván, que es un personaje con mucho carisma, que hace unos discursos asombrosos, muy cultos, pero también muy cercanos, muy amables con la gente, con los jóvenes, con los viejos, con todo el mundo. Y después, en las siguientes elecciones, pues ya gana el PSOE a nivel nacional. Me recordaba ahora, hablando de la premovida, hay una parte del capítulo que en el libro que tú haces referencia. Tú estás en el rastro vendiendo cinturones en los años 70, amigo mío, ¿eh? Sí, cinturones y discos, sí. Eso, Jesús, te permitía tener una atalaya ahí para husmear y para olfatear todo lo que se movía ahí alrededor, porque cuentas que Alaska iba también a comprar cosas, y que te sirvió también de punto de encuentro con creadores que luego se fueron concretando, ¿no? Sí, el rastro era el único sitio los domingos por la mañana donde podíamos reunirnos toda la gente que estábamos haciendo cosas. Es famosa la Cascorro Factory, donde en la plaza que hay en la parte de arriba del rastro, que se llama la Plaza de Cascorro, pues ponen un puesto Cesepe, El Hortelano, Alberto García Lís y más fancineros que empiezan a vender cómics piratas, y esa gente es la que empieza a publicar en la revista Star de Barcelona, que tiene su sede en Barcelona, que fue la que primero empezó. O sea, es muy curioso porque todas las revistas se hacían en Barcelona. Discos Press, Star, todas, Vibraciones luego. Entonces, en todas esas revistas es donde empiezan a colaborar todos los dibujantes y también algunos músicos como Fernando Márquez el Zurdo y Carlos Berlanga también.
al mismo tiempo hacen fanzines y al mismo tiempo ponen sus puestos en el rastro junto a los que venden discos también. Yo vendía discos y vendía cinturones que hacía de cuero y luego me iba a Londres a venderlos, los cambiaba por discos y volvía con discos y los volvía a vender en el rastro. Has hablado de creadores culturales como Alberto García Alex, El Hortelano, Ukelele, Cesepe, has hablado de los fanzines, pero Jesús, hablemos de los medios de comunicación, de la radio y de la televisión. De la radio, por ejemplo, hablas de Onda 2, hablas de Radio 3 y hablas de los 40 principales, que son tres momentos, tres papeles diferentes. Onda 2 quizás fue el primero, ¿no? Y luego en Radio 3 con tu incorporación también y de otros profesionales le da una dimensión para toda España, y los 40 principales ya se apuntan un poco a cuando el tren ya iba por el carril, ya iba a una velocidad considerable. Exacto, sí. En Onda 2 yo entré en el año 1975 y es ahí donde empezamos ya a atisbar que en Madrid hay grupos que se están formando, ¿no? El primero de ellos son los Burning, luego aparece Ramoncín, luego aparece Mermelada, Caca de Luz, aparece Morris también, y entonces les vamos dando a conocer. Esta gente se busca la vida en colegios mayores, en discotecas e incluso en centros religiosos, en las parroquias, porque Burning empezaron tocando en un centro parroquial, o sea que muchas veces, curiosamente, el rock and roll más punk, irreverente, pues, incluso irreverente, ¿no? Exacto, nace en las iglesias, en una iglesia de Aluches donde tocaron por primera vez Caca de Luz, ¿no? Entonces es muy curioso esto, ¿no? Las iglesias a veces han sido centros de revoluciones, ¿no? En muchos sitios, en Polonia y en España también en su día, ¿no? Sin duda. La radio vamos a conocer a todos estos grupos, empieza la cosa a calentarse muchísimo hasta que, bueno, ya nos traen sus maquetas, salen los primeros discos y ya el concierto de Canito el 9 de febrero de 1980 pues ya lo retransmite Onda 2 en directo. Y resulta que en Radio Nacional hay compañeros nuestros como Carlos Tena, Rodri, también estaba Adrián Bugel, estaba Gonzalo García Pelayo, estaba Juan Pablo Silvestre, bueno, muchísima gente que son amigos nuestros y dicen, oye, aquí podíamos hacer algo parecido en Radio Nacional. Total que Carlos Tena habla con la dirección y dicen, bueno, tenemos aquí un canal que no se usa nada más que para dar clases de universidad y para poner algún anuncio de libros, así que vamos a crear un canal que es Radio 3. Nos dejan por la noche, 5 horas por la noche únicamente en el año 1979, y ya el año siguiente ya ampliamos a más horas y luego ya el año siguiente ya amplían a 24 horas dado el éxito que tiene Radio 3. Así que a partir del año 1981 Radio 3 ya emite 24 horas y Radio 3 tiene una importancia grandísima porque empieza a escucharse en toda España y hay gente como Loquillo, Manolo García, Los Rebeldes que nos escuchan y entonces nos empiezan a mandar sus discos, sus maquetas y ya empieza a crecer la bola de nieve a nivel nacional. Sin duda, para los creadores, pero también para los oyentes, yo te hablo por mi circunstancia personal, claro, yo empiezo a descubrir todo este mundo a través de escuchar Radio 3, es decir, aquí en Barcelona yo sabía de la existencia de Loquillo porque lo veía en Celeste o a los Burros inicialmente con Manolo García, pero claro, ese otro universo, no solo de Madrid, que luego lo miraremos, sino lo que viene de Galicia, lo que viene de Euskadi, etcétera, etcétera, te da una dimensión muy amplia de lo que era la movida en ese momento. Por cierto, hay un capítulo que tú lo pones en valor porque te ha jugado un papel importante. Olvido Gara, Alaska y Carlos Berlanga. Me da miedo entrar en la cocina, me da miedo no te pueda ver. La tostadora se ha vuelto asesina, el lavaplatos no me puede ver. Se han revelado todos a la vez, la Turmix, la plancha y la Turmix. Estamos todos las tiradoras en la esquina dicen que no hay que hablar. El papel de Alaska ¿ha tapado en algún momento, Jesús, el papel de Carlos Berlanga como creador y Olvido como la parte esa más
más de espectáculo, más de fachada, de mujer que va a todas las entrevistas, que se relaciona, que interactúa muy fácilmente, y Carlos, que era más un creador más tranquilo, más huraño. De alguna manera, yo no sé si es mucho decir, si Alaska tapó a Carlos Berlanga. Sí, bueno, de hecho Carlos Berlanga estaba muy enfadado porque Alaska se llevaba toda la imagen de Alaska y los Pegamoides. Entonces, los compositores de Alaska y los Pegamoides eran Carlos Berlanga y Nacho Canut, de todas las canciones, pero quien iba a las entrevistas y todo el mundo de quien se hablaba era de Alaska, y los Pegamoides eran como los que la acompañaban, ¿no? Entonces se tardó mucho tiempo en darse cuenta la gente, aunque nosotros ya lo sabíamos, pero a nivel popular se tardó mucho tiempo en saber que quienes componían eran Carlos Berlanga y Nacho Canut, dos grandes compositores, ¿no? Pero Carlos Berlanga estaba muy enfadado por eso, y de hecho la disolución de Alaska y los Pegamoides y después de Dinarama, con la marcha de Carlos Berlanga, tiene bastante que ver con que Carlos Berlanga quería hacer valer sus composiciones, de ahí que se fuera y grabara sus discos en solitario luego, ¿no? Porque estaba un poco oculto tras la imagen de Alaska, ¿no? Claro, Alaska era la imagen, una imagen poderosa, una imagen cambiante, muy atractiva, y Carlos Berlanga siempre estaba en segundo plano. Así que él dijo, bueno, pues ahora me voy del grupo y hago mis propios discos. Lo que pasa es que ves el devenir de la figura pública de Olvido Gara, ¿no? De una mujer que no sabía cantar, que apenas sabía tocar el instrumento, a una mujer ahora en el mundo del espectáculo, absolutamente multifunción, que lo mismo es protagonista de un reality que presenta... Sí, ahora va a presentar Cine de Barrio, ¿no? En lugar de Concha Velasco, sí. Que también tendrá, que también tendrá su gracia, Jesús, cómo presenta a Gracita Morales, a Manolo Escobar, a Fernando Esteso y a Pajares, ¿no? Sí, bueno, el devenir y la ascensión de Alaska, de ser una chiquilla de 13, 14 años que empieza a gritar en un pub con un grupo que tocaban todos fatal y que cantaban todos muy mal, hasta ahora, pues en todos estos años, que se ha convertido en una estrella que aparece pues en los realities de MTV y que es llamada en principio por Almodóvar, ¿no?, para su primera película, Pepe Lucibón y otra chica del montón, donde hace ya su primera actuación cantando. Pues es una ascensión increíble, porque también Lolo Rico, la directora del programa La Bola de Cristal, la ven rocola y dice, esta chica tiene que ir a la televisión, porque era una chica que sabía actuar muy bien, y Lolo Rico dice que se aprendía muy bien los papeles, que actuaba muy bien, que era muy buena actriz, y bueno, poco a poco va aprendiendo a cantar, y es una chica muy inteligente, muy lista y muy culta además, o sea, tiene una gran cultura, ¿no? Y bueno, se ha convertido en una persona conocida a nivel nacional y también en Latinoamérica. Tiene mucho éxito en México, en Argentina, en Perú y en otros sitios, ¿no? Y bueno, ya la vemos ahora mismo como lo que ella quería ser, como Concha Velasco y como las grandes estrellas del cine español. La movida madrileña y otras movidas hace referencia también Jesús Ordovás en este compendio, en esta guía, esa época tan especial, una época de ebullición, con planteamientos musicales provocadores, revolucionarios. Siempre he sentido un picor que me ha estremecido, y es que me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer, y es que me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer.
¿qué nombre le pondrás? Le llamaré Lucifer, le enseñaré a criticar, le enseñaré a vivir de la prostitución, le enseñaré a matar, sí, voy a ser mamá. Estas tres momentos, tres canciones, Las Vulpes, Siniestro Total, de su repertorio tan vistoso, o nos quedamos con aquello de Me pica un huevo, o este Almodóvar y McNamara con Le voy a ser mamá, con la letra, en ese contexto llamaron la atención. Ahora mismo serían, yo no sé si irradiables, pero imposible, ¿no, Jesús? Imposible, ¿no? Yo creo que ahora mismo ninguna de esas tres canciones podría radiar. Vamos mal, ¿eh? Vamos mal. Vamos muy mal, hemos ido perdiendo libertades, pero vamos a pasos agigantados, porque ahora es todo muy políticamente correcto. Quien controla los grandes medios, tanto las grandes empresas, no admitirían que este tipo de canciones estén sonando. Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido. Por cierto, en este libro, La movida madrileña y otras movidas, hace Jesús Ordovás una de las cosas que mantiene es la presencia en esto de la movida madrileña de personas, de artistas, de talento venidos de distintos lugares. Y yo me quedo con este artista al que tú haces referencia. Los peces asustados. Aquí recordando al malogrado Poc, que es de estos personajes que no fueron tremendamente populares, Jesús, pero sin embargo fueron innovadores y rompieron muchos moldes en la creación, a la hora de contar historias y de configurar las canciones. Sí, Poch fue muy influyente porque empezó tocando cuando vino a Madrid. Poch era de San Sebastián, al igual que Alejo también, que habían formado un grupo que se llamaba La Banda Sin Futuro y se instalaron en Madrid. En Madrid, como bien sabes y cuento muy bien en el libro, vino gente de todo el mundo, bueno, no solo de Latinoamérica, desde México y Argentina, sino de todas partes de España. Por ejemplo, Pedro Almodóvar, Herminio Molero, Paco Clavel, son todos de La Mancha, de pequeños pueblos de La Mancha. Luego vino gente del País Vasco, Quique Turmis fue muy importante también en Madrid. Llegaron Poch, Alejo, también había gente Siniestro Total que estaba viviendo en Madrid también. Y bueno, venía gente de otros muchos pueblos y ciudades. Y toda esta gente en Madrid, como no tenían casa donde vivir, estaban todo el día en la calle. Y entonces estaban todo el día metiéndose en bares, todo el día metiéndose en locales, y era la gente más activa. Poch estaba todo el día robando jamones porque no tenían dinero, y los llevaba los jamones a los grupos que estaban ensayando, y tenía muchas ideas. Era un personaje que él sabía que tenía una enfermedad degenerativa, que iba a morir pronto, pero antes de morir quería divertirse y quería hacer cosas que nadie se atrevería a hacer. Influyó a muchísima gente, fue muy, muy ingenioso, muy activo, formó ejecutivos agresivos, luego derribos áreas y luego actuó en solitario y siempre colaboraba con muchos grupos. Estaba siempre entrando y saliendo de todos los locales y dando muchas ideas. He de reconocer que uno de mis momentos en la programación de Radio 3 era cuando sonaba esta sintonía, esta canción. Esto no es Hawái, qué guay. Esto no es Hawái, qué guay. Taiwán, procura soñar junto a mí. Subiré al largo tren con mi sur bajo el brazo hacia el mar. Subiré al largo tren con mi sur bajo el brazo hacia el mar. No importará, el fin de verano llegará. Claro, para alguien que estaba estudiando periodismo en ese momento, como un servidor que había visto a Loquillo y los trogloditas en la Sala Celeste, en la calle Platería, escuchar que de repente se convierte en la canción que abre cada día el programa que hace Jesús Ordovás,
pensé, Dios mío, Dios mío, Dios mío, esto no es la movida madrileña, sin duda, esto es la gran explosión de creatividad, de talento que hay ahora mismo en España, y tú cogiste la canción de Loquillo como representación de lo que era, ¿no, Jesús? Intuyo. Sí, es que yo cuando recibí esta canción dije, se me abrió el mundo, ¿no? Dije, qué luz, qué canción más maravillosas, ¿no? Qué energía, qué vitalidad, y encima ese verso, esa actitud que dice, si no hay olas yo soplaré. Digo, es que esa frase es definitiva, es decir, es la actitud que hay que tener. Si no hay olas, si no me dejan hacer lo que yo quiero, yo lo intentaré hacer, ¿no? En esos días Loquillo estaba en la Marina. En Cartagena. Sí, correcto. En Cartagena y también en Ferrol también. Sí. Y me escribió una carta desde Ferrol, ¿no? Porque allí tenía su base estaba más veces en Galicia, y allí se hizo amigo de Siniestro Total también. Y bueno, para mí fue una maravilla esa canción de Loquillo. Y luego pues ha demostrado Loquillo ser uno de los grandes personajes de rock and roll de este país, al igual que Alaska, al igual que Calo Blanca, al igual que Manolo García. Manolo García fue también, cuando disolvieron los Burros, quien me envió sus primeras maquetas después de los Rápidos, me trajo sus primeras maquetas de los Burros, exacto, y luego ya del último de la fila, ¿no? Y luego los Rebeldes igual, es decir, y luego muchos grupos de Barcelona, como los Decibelios también. En Barcelona se estaba creando también una gran movida, y nosotros, yo en mi programa, tenían la puerta abierta para ir allí, entrevistarles y sonar sus canciones, igual que todos los grupos de Galicia o de Málaga, ¿no? Yo creo que hice un papel en el que apoyé a grupos de toda España, incluso de Canarias, como Palmera, etcétera, ¿no? A muchos, y grupos del País Vasco. O sea que yo creo que el programa hizo un gran papel de apoyo a la música. Siéntete orgulloso, Jesús, siéntete orgulloso, y nosotros que te lo agradecemos. 7 de julio de 1982, Estadio Vicente Calderón. Lloviendo a mares, y aparecen en el escenario los Rolling, y cuentan las crónicas que la primera canción que sonó fue precisamente esta melodía maravillosa. Dedicas un capítulo especial a ese momento, porque lo pones en valor precisamente la llegada de los Rolling a la España del 82, ¿no? Lo que significó ese momento, y además con esa tormenta que hubo, que yo no sé si era preludio de algo o era indicador de alguna cosa, Jesús. También son momentos astrales, como tú dices, ¿no? O sea, se junta la tormenta, se junta esas ganas de ver a los Rolling Stones en Madrid, aunque ya los vimos en Barcelona, ¿eh? Justo. Y en Barcelona fue la primera actuación de los Rolling Stones, que fuimos allí, media España, y sí, fue un momento también mágico, ¿no? Como la primera actuación también de Bob Dylan en España, que fue en el estadio del Rayo Vallecano. Fueron momentos primigenios, ¿no? Mágicos. Luego ya han vuelto muchas veces, tanto Bob Dylan como los Rolling y otros grupos, pero aquellos momentos, ver por primera vez a todas esas grandes estrellas, fue realmente grandioso. Hablas de otros artistas fuera de la movida en sí, pero que coincidieron en el tiempo. Hablas del Fari, hablas de Miguel Bosé, con algún episodio que es digno de leer con detalle, ¿eh? Lo dejo ahí porque es muy interesante. De Miguel Ríos, de La Mandrágora, de Frank Sinatra, del concierto que casi no se hace, con un planteamiento empresarial caótico absolutamente, de La Puerta de Alcalá, la canción de La Puerta de Alcalá, de Rosendo, de la aparición de los nuevos flamencos, de la compañía Nuevos Medios. Es decir, que también arropas ahí en este libro ingredientes, elementos que no forman parte de la movida en sí, pero que se daban en el tiempo. Sí, de hecho el título es bastante elocuente. Hablo de la movida y otras movidas, porque es que había muchas movidas en Madrid. O sea, la gente conoce, y a una, por ejemplo, pues la famosa movida de Almodóvar y Alaska,
y otros grupos musicales, pero había mucha gente haciendo muchas otras cosas, ¿no? En Madrid en esos días. Había gente, pues como Sabina, metidos en una cueva, en un barrio, el barrio de la Latina, un poco al margen de lo que era Rocola. Después había muchísimos bares musicales, también en los barrios de Madrid, en Aluche, en Vallecas había sus movidas también, en Rosendo pues estaba en Carabanchel también haciendo sus discos y sus conciertos. Es decir, que en Madrid no había solo una Rocola, sino que había muchos otros sitios y muchos otros lugares y mucha otra gente haciendo muchas cosas, y he querido pues dar esa visión tan amplia como era tan real de lo que fueron aquellos años 80. ¿Mecano Pijos? Hoy no me puedo levantar. El fin de semana me dejó fatal. Toda la noche sin dormir, bebiendo, fumando y sin parar de reír. ¿Mecano no querían estar en la movida o la movida no quería a los Mecano? Jesús, tú que estabas ahí por medio. Bueno, es que ellos realmente no estaban en las primeras actuaciones, primeros conciertos que tuvieron lugar en las salas de Madrid, en la sala Rocola, en el Marquis, en el Jardín, en MM. Ellos no estaban en ese ambiente, ellos vivían un poco en el Extrarradio de Madrid, en sus chalés, ¿no? Pero Mecano prefirieron darse a conocer a través directamente de una compañía discográfica en ese momento. Tuvieron la suerte de que la CBS les fichó, les lanzó este primer single que tuvo muchísimo éxito, y luego pues fueron teniendo más éxito que nadie, vendieron más discos que nadie y tenían la facilidad de hacer canciones muy pegadizas, es verdad, pero bastante pijas. Por ejemplo, en esta canción hablan de bebiendo champán. Ya me dirás tú quién bebía champán en aquellos días, ¿no? Entonces son cosas de chavales que dicen, bueno, vamos a hacer canciones graciosas, canciones divertidas. Hablas de otras movidas, precisamente hablas de la ley del divorcio del 23 de febrero del 81, de la visita del Papa, de Ruiz Mateos, de la Quinta del Buitre, de la ley del aborto, de Ya Somos Europeos, de ETA, de Mario Conde, de Jesús Gil, del Dioni. Es decir, que arropas también todas las manifestaciones culturales, musicales, con estos otros momentos sociales, económicos y políticos que interferían, que incidían, que estaban ahí presente, que no todo era jijiji, jijaja, no todo era diversión y entretenimiento, no todo eran conciertos, sino que había también un pozo de dificultad económica y política. Sí, de hecho todos los días nos levantábamos con que habían matado a 2 o 3 policías, a 2 o 3 militares o a 2 o 3 jueces, ¿no? ETA estaba todos los días matando gente en Madrid, o sea, era tremendo. Y por otro lado la extrema derecha nos daba de hostia por la calle, entraban a la discoteca MM con palos y a pegarnos, y un grupo de fachas mató a una chica por ser de izquierdas. Es decir, que las cosas realmente estaban duras en aquellos días, ¿no? Los fachas estaban muy envalentonados todavía, y por otro lado pues ETA estaba matando todos los días, ¿no? Y en ese ambiente pues por otro lado nosotros nos estábamos divirtiendo también. Es decir, que todo eso confluía, todo eso eran las movidas que estaban en los años 80. No era algo ni jiji jaja, como dices tú. Fue una época muy difícil y muy jodida, no solo en Madrid, sino sobre todo en Vigo, en Sestao, bueno, en todos los puertos y ciudades y pueblos. Canciones provocadoras. Nuclear, sí, por supuesto. Nuclear, sí, cómo no. Mientras había manifestaciones de nuclear no gracias, el aviador Dro y sus obreros especializados, el amigo Servando, va y no se le ocurre otra cosa que sacar esta canción provocando precisamente, nuclear sí, por supuesto, como no, con esa indumentaria que ahora, viendo a los sanitarios, al personal con los EPIs en esta crisis del COVID que estamos padeciendo, piensas, caramba, lo que contaban en los 80 físicamente se está cumpliendo ahora, en este caso, visualmente al menos, ¿eh? Sí, bueno, el aviador Dro fueron unos visionarios, como tú dices, prácticamente los EPIs esos que se compraron en una ferretería, pues son casi los EPIs que han tenido que echar mano los sanitarios hoy en día, ¿no? Es decir, que casi estaban previendo esta especie de pandemia mundial. Y lo de llamar la atención cantando Nuclear sí,
pues es lo que suele hacer la gente que quiere llamar, decir, bueno, ¿qué hago yo para que hablen de mí? Pues ir a la contra de todo lo que hay ahora mismo. Como tú dices, si había manifestaciones en contra de las centrales nucleares, pues salieron ellos diciendo nuclear sí, con esos trajes de ferretería, ¿no? Y llamaron la atención. O sea, fue realmente una jugarreta muy acertada, y además fueron los creadores del primer gran sello discográfico independiente. Dro. Y este aquí que llega Fernando Márquez, el zurdo, y Paraíso. Para ti solo tienes 15 años cumplidos. Para ti Hay quien dice que es una de las canciones de la movida. ningún plato lindo. Para ti Hay quien dice que es demasiado dulce. de prejuicios bobos. Para ti, lleno de infantil egoísmo de lobo. Para ti, Pero es pegajosamente agradable. He de Sí. decirte, Jesús, en mi opinión, es pegajosamente agradable. Es muy agradable y además es muy inteligente. Si se lee la letra detenidamente, tiene unas connotaciones literarias y sociales y personales también. Es decir, que es una preciosa canción y sigue siendo maravilloso escucharla. Hablamos de una época singular, lo que aborda la movida madrileña y otras movidas. Jesús, ¿por qué hay tanta devoción a los años 80 y a los años 90? Es una cuestión generacional, es decir, quien lo vivimos de alguna manera, ahora ya tenemos una edad que nos permite ver las cosas con una perspectiva, por una parte, pero las nuevas generaciones, ¿por qué se sumergen tanto en lo que pasó en los 80 y en los 90? Bueno, a mí, por ejemplo, cuando me llaman de alguna universidad para hablar de los años 80, yo estaba en Pekín, incluso haciendo fiestas de la movida con el fotógrafo Pablo Pérez Mínguez en Beirut, en el Líbano, nada menos. He estado en México, en Manchester, en universidades de Alemania, en Múnich. Lo que ocurrió en las partes siempre ya. Es que en aquellos días, y que bueno, se puede ver en las primeras películas de Almodóvar, es algo que no ha ocurrido en la historia de este país en los últimos años. Esa efervescencia, esas actitudes rompedoras, esa alegría, todo eso que ocurrió en los años 80 es algo que no ha ocurrido ni en los 90 ni en los 2000. Es decir, que sigue siendo un mito generacional, como lo fueron pues el 1968 en París, o el nacimiento del hipismo en California, momentos históricos generacionales astrales, como tú dices, ¿no?, donde confluyen una serie de circunstancias que crean una explosión cultural. Acabando ya, Jesús, y agradeciéndote este ratito que nos has brindado para compartir estos recuerdos y estas reflexiones en torno al libro La movida madrileña y otras movidas, hablabas de esas épocas singulares, el 68, los 80, en este momento que estamos viviendo, que también no deja de ser una época singular bajo esta crisis sanitaria, también desde el punto de vista de creación, ¿tú crees que eso va a tener alguna traslación después en las canciones, en la literatura, en el cine? ¿Habrá alguna condición? O sea, es decir, ¿estará muy reflejado? ¿Nos está condicionando también tanto? ¿A los creadores también les influirá? Bueno, de hecho, por ejemplo, el cantante gallego afincado en Madrid, Víctor Aparicio, ha sacado un libro de historietas que se llama Estado de Alarma, que ya se ha publicado y que está precisamente basado en estos días del coronavirus, ¿no? Todavía estamos inmersos en esta vorágine, en esta locura, y todavía no nos damos cuenta de cómo se verá esta época en los próximos años. La movida madrileña y otras movidas. Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer. Una de las canciones, Jugando con las flores en mi jardín. o no sé si la canción que refleja tanto y tanto lo que pasó. Demasiado tarde para comprender. Sin
sin duda Jesús es una de las canciones, ¿no? Nacha Pop, La chica de ayer, una de las canciones bandera, una de las canciones salvavidas, Sí. que más que menos en algún momento se ha agarrado ahí para pensar y para soñar y para verse reflejado en esa historia, ¿no? Sí, yo creo que junto a Para ti, que has puesto antes de Paraíso, Enamorado de la moda juvenil de Radio Futura, Groenlandia de los zombies, La chica de ayer de Nacha Pop, yo creo que son 4 de las 10 canciones, digamos, fundamentales que nos recuerdan esos años, esa época, y que son canciones muy buenas, por las cuales se puede decir que no ha pasado el tiempo. Son grandes canciones ya históricas del pop español. Y sí, es una canción que escribió Antonio Vega cuando estaba haciendo la mili en Valencia, echando de menos el ambiente del pub donde solía ir con sus amigos y donde conocía a la chica que es la protagonista de la canción. Jesús Ordovás, La movida madrileña y otras movidas. Jesús, un abrazo muy fuerte, de verdad, que vaya todo muy bien y gracias por compartir este ratito, gracias por descubrirnos y descubrirme la movida madrileña. Ha sido un placer, muchísimas gracias a ti. Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido, un placer acompañarte.